Perímetro y área de figuras en dos dimensiones es lo que a continuación vamos a trabajar en la solución de problemas y cuáles son las ecuaciones relacionadas con estas figuras para poder hallar la superficie o, en caso tal, la longitud que lo rodea. Y eso es básicamente lo que corresponde a lo que es perímetro y área. Pero entonces miremos inicialmente cuál es el perímetro o cómo se halla el perímetro y el área de algunas figuras que son comunes en nuestro contexto. El triángulo, vamos a pensar entonces que la suma de sus lados es el perímetro. Por eso aquí la suma de C más B más A es el perímetro de ese triángulo. Y dirán, ¿y para todos los triángulos? Porque hay triángulos, por ejemplo, que están en otras direcciones y aún así siguen siendo, su perímetro sigue siendo la suma de esos tres lados. Puede estar de cabeza y van a ser la suma de tres lados. Pueden tener otras letras, eso no interesa porque la suma de sus lados va a ser su perímetro. Entonces, ¿cuál es el área? Ahora, para yo poder entender lo que es el área, es necesario que se entienda también lo que es el área del cuadrado, porque sucede que el área del triángulo resulta del área del cuadrado. Observen lo siguiente, el área del cuadrado es base por altura. Las letras no importan, las letras son simplemente una guía, un soporte. La altura puede ser esta, pero también puede ser esta, entonces no importa porque la altura y la base es dependiendo de la posición en que se encuentre la figura. Entonces base por altura o lado por lado o A por A es lo mismo. Aquí podríamos decir A al cuadrado. A por A cuadrado. Y entonces decimos, si ese es el área de un cuadrado, entonces ¿qué será el área de un triángulo? Observen que acá es el mismo área del cuadrado, pero dividido dos partes. ¿Por qué razón? Observen que si yo trazo aquí una línea de vértice a vértice, entonces van a resultar dos triángulos, lo que quiere decir que es la misma área del cuadrado dividida en dos partes, y por eso resulta el área del triángulo. Y cuando tenemos el área del rectángulo, es exactamente lo mismo que el área de un cuadrado, porque es simplemente multiplicar su base por su altura. De hecho, cuando veamos el perímetro, como acabamos de decirlo, iniciando este video, el perímetro es la suma de los cuatro lados. Entonces, si decimos que la del cuadrado es A más A más A más A, pues entonces lo que estoy diciendo es 4 veces el lado A. Lo que no ocurre con el rectángulo, porque el rectángulo tiene 2 veces A, miren acá una y acá hay otra. Entonces quiere decir que son 2 lados A y 2 lados de B, y esas dos se suman. Es decir que la longitud es diferente aquí en el cuadrado que en la del rectángulo. ¿Por qué? Porque los cuadrados tienen sus 4 lados iguales, mientras que el rectángulo tiene 2 lados, 2 pares de lados iguales. Y como dije ahora, su área es la misma que la del cuadrado, no olviden eso. Hablar del cuadrado, hablar del rectángulo en términos de área es exactamente lo mismo, multiplicar la base por la altura o el lado por el lado. Veamos ahora lo que es el rombo, el trapecio y el polígono regular, que no son figuras convencionales para nosotros, tal vez la del rombo, pero las otras dos poco lo trabajamos. Las tres iniciales que vimos, sí, porque se hacen, digamos, más aplicadas a nuestro entorno que las que tenemos aquí. El perímetro entonces sigue siendo la suma de los cuatro lados. Observen acá que para el rombo, la suma de los cuatro lados A más A más A más A. Pero su área es C por D. ¿Eso qué quiere decir? La mayoría de ocasiones nos dicen diagonal mayor por diagonal menor. No importa si es mayor o menor, es simplemente el producto de las diagonales dividido entre 2. Y ese es el área del rombo.
Para el área para el perímetro de un trapecio, en este caso este es el trapecio, ya vimos rombo, sigamos con trapecio. El perímetro del trapecio es la suma de los cuatro lados de nuevo, A más B más C más D, o base mayor más base menor por los lados, más los lados, pero pues eso da igual. Pero su área sí cambian algo, y es que yo multiplico la altura por la suma de las dos bases y lo divido entre 2. Entonces, ¿cómo hallar el área de un trapecio? Sumo las bases me refiero esta y esta, las sumo y las divido entre 2 y luego lo multiplico por esta altura. Y así obtenemos nuestra área. Ahora bien, para el polígono regular, aquí en este caso hice un hexágono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene 6 lados. Pero hubiera podido ser un pentágono, un octágono, un heptágono que tienen 5, 8, 7 lados. Y para hallar su perímetro va a ser lo mismo. Dependiendo del número de lados que tenga, por ejemplo este 6, se multiplica por el valor de su lado. Si fuera un heptágono, pues se multiplicaría por 7. Si fuera un octágono, por 8 y así. Pero siempre es multiplicar el valor del lado por el número de lados. ¿Cuál es el área? Pues el área es simplemente multiplicar el lado por B, que en este caso pues es N. Aquí se me fue una B, es una N, es decir, que es el perímetro dividido 2 multiplicado por la altura. Y es todo. De nuevo, el perímetro dividido 2 multiplicado por la altura. Veamos ahora el círculo. Entonces, si yo tengo un círculo, su perímetro va a ser la longitud, como si yo me parara aquí y caminara todo esto, midiendo con 1 metro, ¿cierto? Y entonces lo que yo digo es que voy a medir toda esta distancia que hay hasta volver a llegar al mismo punto donde comencé. Esa longitud se halla a partir de 2pi por radio. Sabiendo que pi en la aproximación es 3,14159, pero que en la mayoría de los casos no es necesario usar este valor, simplemente lo podemos calcular aproximadamente con 3.1 o 3.14 para hacer más sencillos nuestros cálculos en caso tal que debamos hacer una operación de manera rápida. ¿Y cuál es el área? El área es cuánto vale lo que está relleno de verde, en este caso, como si fuese un disco, y para poder hacerlo se multiplica el radio al cuadrado por el valor de pi. ¿Y cuál es el radio? El radio es simplemente aquella distancia que hay del centro de ese círculo al borde de la circunferencia. Es decir, que este radio, si tomo 2 veces ese radio, va a ser mi diámetro. Entonces no olvidemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces observen acá, 2 veces radio quiere decir que acá estamos simplemente multiplicando diámetro por pi. Es lo mismo. Si tenemos esto o tenemos diámetro por pi, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el área? Pi por radio cuadrado. Y el radio es simplemente, nuevamente, la distancia que hay del centro al borde de la circunferencia. Y todas las circunferencias tienen 2 radios, tienen diámetros que equivalen. Los diámetros, recuerden, siempre pasan por el centro. Esos diámetros son una cuerda que pasa por ese centro y que es equivalente a 2 veces el radio. Pero vamos a ver unos ejemplos para comprender mejor todo lo que acabo de decir. Entonces nos ponen figuras como esta. Y hay que hallarle perímetro y hay que hallarle el área. Pero, como pueden observar, ninguna de las que acabamos de estudiar corresponde a este modelo. Por lo tanto, nosotros debemos usar el recurso
de las formas que encontremos en esta figura irregular. Por ejemplo, podríamos trazar aquí una línea imaginaria y pensar que tenemos un rectángulo, 3 rectángulos, 2 pequeños, uno grande. Y entonces vamos a hallar el área de esas 3 y el perímetro de toda la figura a la vez, porque el perímetro es muy sencillo. En este caso, el perímetro es la suma de sus lados. Entonces acá, cada uno de estos lados mide 3, este mide 14, este mide 3, este mide 3. ¿Eso qué quiere decir? Que son 2 veces o 4 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces el 3. Tenemos 1 y 2 veces el 6. Tenemos 1 y 2 veces el 14. Cuando hagamos estas multiplicaciones, hacemos la suma. Entonces 24, 12 y 28. Por lo tanto, en total daría 14 y una 64. Es decir, que el perímetro es igual a 3 por 8 más 2 por 6 más 2 por 14, y entonces el resultado final es 24, 12, 28, o sea, 64 unidades. Listo. ¿Y el área cuál va a ser? Entonces lo que les he explicado ahora. Sucede que el área de un rectángulo, vamos a hallar el área de este rectángulo, que es exactamente el área de este rectángulo, y lo multiplicamos por 2. Entonces el área del rectángulo es base por altura. O sea que el área 1 va a ser base 14 por altura, es decir, 3 por 4, 12, 3 por 1, 3 y 1, 4. Y este va a multiplicarse por 2 porque son dos rectángulos de las mismas características. O sea que sería en total 84. El área 2 va a aparecer para nosotros este rectángulo grande. Y entonces el área de esa región va a ser, observen que esta longitud de acá mide 14 hasta acá, pero hay que sumarle 3 de acá y 3 de acá para que nos dé la base completa. Por lo tanto, 14 más 3 serían 20. Y esa sería mi base. Acá sería la base principal. Y la altura son los mismos 6. Entonces 20 por 6, largo por ancho, es igual a 120. Es decir, que ahora debo sumar el área 1 y el área 2, es decir, 84 más 120, que en total nos da 204. Y ese es entonces el área de nuestra figura. Unidades cuadradas porque no nos dieron aquí si eran centímetros, metros, decímetros, no importa, o pulgadas o yardas o pies. Lo importante es que de esas unidades siempre serán unidades cuadradas, mientras que el perímetro serán unidades lineales, es decir, que son de una sola dimensión, mientras que el área o la superficie siempre tendrá dos dimensiones, largo, ancho, o como en el caso del círculo, una relación del radio con pi. Bueno, ahora miremos otro ejemplo. Dice que haya el perímetro y el área de esta figura. De nuevo, es calcular la suma de los lados. Y sabemos que el perímetro es 10 más 12. Bueno, aquí me faltó colocarle el lado de acá, pero ese lado se halla con el teorema de Pitágoras, que recordemos es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Y quiénes son los catetos? 10 y 12. Entonces x cuadrado va a ser 100 más 144. 10 por 10, 100, 12 por 12, 144. Es decir que la raíz de 244
porque raíz, este cuadrado pasa al otro lado a transformarse como una raíz. Y entonces yo simplemente digo, ¿cuánto es x? Entonces hallo la raíz de 244, que aproximadamente es 13 por 13, 169, 14 por 14, vamos a mirar, podemos hacer un cálculo aproximado. Por ejemplo, podríamos decir que es 215 por 15 da 225, se acerca a 244, pero vamos a hacer la raíz, vamos a hallar una raíz más aproximada. Entonces es 15,6 aproximadamente, ¿sí? Entonces, 15,6, y sucede que como este tiene las mismas dimensiones, pues también va a ser x igual a 15,6. Entonces, ¿a qué se iguala el perímetro? A la suma de sus lados, es decir, 12 más 10 más 15,6, o sea, 37,6. Pero como son dos triángulos, entonces yo lo que hago es sumar 2, multiplicar por 2 o sumar 2 veces 37,6. Y esto daría 2 por 6, 12, 2 por 7, 14 y 1, 15, 2 por 3, 6 y 1, 7. 75,2 es mi perímetro. Vamos a hallar el área ahora. Entonces, miren que el área corresponde, si yo ubico este triángulo 2 aquí abajo, entonces lo que obtengo como resultado es un cuadrado de lados 10, un rectángulo, perdón, de lados 10 y 12 respectivamente. Pero sabemos que el área de un rectángulo es igual a ¿qué? El área del rectángulo es igual a base por altura. Independiente de lo que tengamos aquí y acá, simplemente vamos a multiplicar esos dos valores. 12 por 10 da 120 unidades cuadradas. ¿Qué pasa si yo hubiera hallado primero el área de la región 1 y luego el área de la región 2? Pues me hubiera dado exactamente lo mismo, porque ambos son triángulos y el área de un triángulo es base por altura dividido 2, lo que implicaría que, como son 2, los 2 dividido 2 me da 1 y volvemos al mismo, llegamos a la misma conclusión del área de un rectángulo, base por altura. Veamos ahora cómo hallar el perímetro y el área de esta figura. Y es que cuando tenemos un trapecio, yo siempre recuerdo, para que no se me olvide, siempre lo asocio al techo de una casa. Y por eso el ejemplo lo quise hacer de esta manera, para que no olvidemos que el trapecio tiene este tipo de forma, una base mayor y una base menor, y vamos a seguir las indicaciones que al inicio les mostraba. Entonces, para hallar el perímetro debo sumar los lados. Observen que aquí tengo 14 tres veces, entonces 3 por 14 se lo voy a sumar a 2 veces el 2, 2 veces 2, luego le voy a sumar 2 veces 12 y no me queda más sino sumar. Ay, perdón, falta el 10, más 10. Entonces 3 por 4, 12, 3 por 1, 3 y 1, 4. 2 por 2, 4, 12 por 2, 24 y 10. Sumamos y obtenemos nuestro perímetro. O sea, aquí sería 10, aquí sería 8 y una 9. Listo. Ah, perdón. 4 más 2, 6 más una 7 y una que llevaba 8. Entonces la suma nos da 80. Bien. Ahora miremos el área. El área pasa lo mismo que en el ejercicio anterior. No tenemos una fórmula para hallar el área de esta figura irregular, pero sí podemos dividirla en dos.
en donde la primera zona será un trapecio y la segunda zona será, en este caso, un cuadrado porque sus lados todos miden lo mismo. Entonces, ¿cuál es el área de la figura 1? Entonces, el área es la base mayor, no se les olvide, 10, más la base menor, que en este caso sería 14 más 14 más 4, es decir, 18. Por la altura, que en este caso es 2, dividido 2. Entonces, el área va a ser igual a ¿qué? 28 y 2 con 2 se cancela, por lo tanto mi área primera es 28. Y el área de la región 2, observemos que como es un cuadrado, es simplemente lado por lado. 14 por 14. 14 al cuadrado o 14 por 14. Y entonces hacemos ese producto sencillo. 4 por 4, 16, 4 por 1, 4 y 1, 5, 1 por 4, 4, 1 por 1, 1. Y sumamos 6, 9 y 1, 196. Entonces el área 2 es 196 unidades cuadradas. Entonces, para hallar mi resultado final, voy a sumar esos dos valores. 28 más 196 da como resultado 14, 12 y 2, es decir, que el área total de esta figura son 224 unidades cuadradas. Y hemos terminado. Ahora miremos un ejemplo que involucra perímetro y área de círculos. Sucede que en este caso me están pidiendo el perímetro tanto de la zona 1 como de la zona 2. Y es que el perímetro de la zona 1 corresponde a un círculo pequeño que tiene de radio 2. No olvidemos que el perímetro de un círculo es 2pi por el radio, es decir, 2 por pi por radio, que en este caso es 2, es decir, 4pi. Lo podemos dejar hasta ahí o podemos multiplicar 3,14 por 4, que en este caso sería 3 por 4, 3 por 4, 12, 3 por 1, 3 y 1, 4, y 3 por 3, perdón, estoy multiplicando mal, aquí sería 4 por 4, 16, 4 por 3, 14, 16, si yo quiero, no es necesario, pero el resultado entonces sería, voy a hacerlo únicamente con el 14, para hacerlo más rápido, 4 por 4, 16, 4 por 1, 4 y 1, 5, y 4 por 3, 12. Es decir, que el perímetro de ese primer círculo es 12,56 unidades cuadradas. ¿Y cuál es el resultado del perímetro 2? De la zona 2. Es decir, ¿qué longitud tiene este círculo? Acabamos de hallar la longitud de este círculo y nos dio 112 unidades. Vamos a mirar el de afuera. Sucede que el de afuera tiene 4 de radio, entonces sería 2pi por el radio, que son 4, o sea 8pi, y no es necesario hacer más. Pero como les dije, si quieren, multiplican por 3,14 y el resultado sería 8 por 4, 32, 8 por 1, 8, 9, 10, 11, y 8 por 3, 24 y una que lleva 25. Observen que es el doble de esta longitud, aproximadamente. Ok, ahora bien, el área del círculo menor, digamos que es 1, el área del círculo menor sería pi por radio al cuadrado, o sea, pi por el radio, que en este caso es 2, al cuadrado, es decir, 4pi. Y lo podemos dejar hasta ahí. El área 2 de la región 2 sería pi por el radio mayor, que en este caso sería pi. ¿Y quién es el radio mayor? 4.
pero al cuadrado, es decir, 16pi. Pero ¿qué pasa si nos dicen que debemos hallar la región sombreada de verde? Es decir, solamente el área de la región verde. Entonces debemos restar al área grande el área pequeña y obtenemos 16pi menos 4pi, lo que es igual a 12pi. Para hallar el perímetro y el área de esta figura, vamos a tener en cuenta entonces el perímetro de un polígono regular, que en este caso tendremos que tener en cuenta cuánto vale el apotema y así poderlo resolver. Observen que tenemos el apotema de el polígono regular externo y el apotema del polígono regular interno es 1 centímetro o una unidad, como quieran. Vamos a dejarlo como 1. Entonces, para hallar el perímetro, como lo dijimos anteriormente, es el número de lados multiplicado por la longitud del lado. En este caso, la longitud del lado es 3. Así que, como es un hexágono, es decir, tiene 6 lados, el perímetro va a ser 6 por 3 y esto es igual a 18. Ahora bien, el área va a corresponder a dos áreas, el área de la región verde y el área de la región café. Entonces, el área de la región verde es igual al perímetro, que en este caso es 18, por el apotema, que es 1,5, dividido 2. Entonces, el área va a ser igual a perímetro por apotema, 18 por 3 medios. ¿Por qué por 3 medios? Sucede que me queda más fácil multiplicar por la fracción que por el número decimal. En este caso entonces nos da 18 por 3 sobre 4, que es lo mismo que 8 por 3, 24, 3 por 1, 3 y 2, 5, 54 cuartos. O sea, 54 entre 4, 4 por 1, 4, 5, 1, y 4 por 3, 12, 14, 2, y podemos decir que es 13 y medio aproximadamente. Entonces, ya hallamos el área de la región 1. Ahora hallamos el área de la región 2, que es el hexágono interno y cuyo perímetro es diferente, ¿no? Porque el perímetro de este es que tiene 2 a cada lado y es 6 lados, por lo tanto el perímetro es 12. Perímetro por el apotema, que es 1 dividido 2. O sea que el resultado final es 12 medios, o lo que es lo mismo, 6 unidades cuadradas. Entonces así tenemos el perímetro de la figura 1, el perímetro de la figura 2, el área de la figura 1 y el área de la figura 2. No olviden, perímetro por apotema dividido 2. El apotema es la distancia que hay del punto medio de los lados o de las aristas hasta el centro del polígono regular. Les dejo entonces este ejercicio junto con otros ejercicios adicionales para que practiquen lo que es hallar el área y el perímetro de figuras.